Vamos a continuar con nuestra serie en la carta de Santiago, la cual hemos titulado El Evangelio en Acción. Y la lectura del texto bíblico que nos toca hacer el día de hoy se encuentra en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 12. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Esa es la palabra del Señor en la que estaremos meditando el día de hoy. Y como hemos dicho a lo largo de esta serie, la carta de Santiago es muy práctica. Santiago, a diferencia de Pablo, no nos explica doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Realmente lo que Santiago quiere decirnos, lo que es el fundamento de lo que nos explica Santiago, es que si tú eres un cristiano, si tú realmente tienes tu fe puesta en Cristo, entonces esta es la manera en la que deberías de vivir. De eso habla la carta de Santiago. Santiago asume que nosotros ya sabemos lo que es el Evangelio, asume que nosotros ya comprendemos lo que es el Evangelio y entonces nos anima y nos exhorta a vivir conforme a lo que decimos creer. Y ahora en este capítulo 4 se nos muestra cómo la fe en Cristo nos anima a vivir en comunidad. Pero también en este versículo 4 se nos dice lo difícil, lo complicado que es para nosotros vivir en medio de una comunidad. Y de eso estaremos meditando esta mañana. El título del sermón es ¿Cómo podemos vivir en comunidad? Y estaremos reflexionando en los siguientes 3 ideas. Punto número 1, lo que nos impide vivir en comunidad. Punto número 2, la comunidad que deberíamos ser. Y punto número 3, ¿cómo logramos ser esa comunidad? Lo que nos impide vivir en comunidad, la comunidad que deberíamos de ser y cómo podemos llegar a ser esa comunidad. Entonces, punto número 1, lo que nos impide vivir en comunidad. Y veamos de nuevo cómo comienza Santiago ahí en el versículo 1, ahí del capítulo 4. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿A qué se refiere Santiago con ustedes? ¿A quiénes les está dirigiendo esta carta? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A la iglesia, a los creyentes. ¿Están de acuerdo en eso? Y fíjense lo que les está diciendo. Les está diciendo que hay disputas y peleas entre ellos. Es decir, esta carta es una carta escrita por Santiago hacia los cristianos del primer siglo, y en ese primer siglo había disputas y peleas. Pero
no solamente se queda en eso, vean cómo continúa el versículo 1, dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen ¿qué? La guerra para quitárselo. Entonces, Santiago está dirigiendo esta carta a creyentes, no está dirigiendo esta carta a los no creyentes, no está dirigiendo esta carta a las personas que están en el mundo, está refiriéndose, está hablándoles a las personas que dicen tener su fe puesta en Cristo. Y estas personas están luchando, se están odiando, se están haciendo la guerra unos con los otros. Oye, pero yo pensaba que el ser cristiano iba a ser que todo iba a ser muy bonito, que todos nos íbamos a llevar bien, que íbamos a amarnos entre todos. ¿Qué es lo que estás diciendo, Rodrigo? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ahí Santiago. Él se está dirigiendo a la iglesia, ahí está diciendo, entre ustedes hay disputas, entre ustedes hay peleas. Oye, pero eso seguramente es en el tiempo de Santiago, en la iglesia primitiva. Ahora nosotros somos una sociedad más estable, más avanzada. Seguramente nosotros ya no tenemos pleitos, ya no tenemos conflictos y envidias entre nosotros, ¿no? Realmente somos una sociedad más civilizada. Incluso dice, traman y hasta matan para conseguir lo que quieren. Tal vez ninguno de ustedes ha matado a alguna persona, pero tenemos que recordar lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice Mateo 5, versículo 22? Dice, aun si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio, eres culpable aun si te enojas con alguien. Si llamas a alguien idiota, si llamas a alguien estúpido, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Quiénes de ustedes, aun siendo cristianos, odian a personas? ¿Quiénes de ustedes, siendo cristianos, le han llamado tontos o estúpidos, idiotas a algunas personas? Jesús dice que para Dios eso es igual a matar a una persona. Aunque no hayas hecho el acto físico, aunque no hayas asesinado físicamente a alguien, en tu corazón deseas que esa persona desaparezca de la faz de la tierra por el hecho de cometer el grave error de no hacer lo que tú quieres. Entonces, ¿has sentido esto alguna vez? El deseo de que alguien desaparezca. ¿Le has llamado a alguien idiota? ¿Has deseado que alguien ya no exista más? Entonces eres culpable de muerte. Es lo que nos está diciendo Jesús, eso es lo que nos está diciendo Santiago. Y continúa diciendo en el versículo 2, sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que ¿qué? Lo que les dará placer. Desean solamente aquello que tanto quieren. Entonces aquí Santiago también nos invita a cuestionarnos la manera en la que oramos. ¿Será que al orar estamos pidiendo las mismas cosas que piden los no creyentes? ¿Cómo fue tu oración anoche antes de acostarte? ¿O cómo fue tu oración esta mañana al despertarte? ¿Fueron oraciones centradas en ti, en lo que tú quieres, en lo que deseas? En ti y en ti, en tu propio reino. Entonces tal vez estés orando de la misma forma en la que oran los no creyentes, tal vez estés pidiéndole cosas a Dios de la misma cosa que los no creyentes le piden. Santiago nos está diciendo que tal vez estamos orando para poder seguir haciendo nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Debemos de preguntarnos si al orar las peticiones que tenemos delante de nuestro Padre están basadas en lograr lo que nosotros queremos en lugar de lo que Dios quiere. Aquí Santiago también nos está llevando a reflexionar acerca de cómo oramos. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que está fundamentando todo esto? ¿Qué es lo que está fundamentando el odio? La muerte, las guerras, los pleitos, las oraciones mal realizadas. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Están de acuerdo que es el egoísmo? Y
es el egoísmo una de las principales barreras que nos impiden vivir en comunidad. Los seres humanos por naturaleza estamos centrados en nosotros mismos. Deseamos y envidiamos a las demás personas. Si a alguien le está yendo mejor que nosotros, entonces nos parece injusto. Y empieza a surgir en nosotros un celo, un hueco en el estómago, una ira imparable. Eso se llama envidia, y esa envidia es causada por el egoísmo. Dice el pastor Tim Keller al respecto, dice: vivir en comunidad sería imposible si centramos nuestra vida en autocomplacernos. No podrás vivir en comunidad si crees que tus necesidades son más importantes que las de los demás. ¿Cómo es que vives tu vida? Pensando en que lo que tú quieres es lo más importante, pensando en que tus necesidades es lo más importante, o vives una vida buscando suplir las necesidades de las demás personas, o vives una vida intentando bendecir a las demás personas. Entonces fíjense, aquí Santiago nos está diciendo que hay dos formas de vivir, al menos hay dos formas de vivir. Una, vivir la vida para ti mismo, de una forma egoísta, de una forma egocéntrica, o vivir una vida para los demás, una vida en medio de una comunidad. Entonces vivimos en medio de una sociedad individualista donde los valores de la comunidad y la familia cada vez importan menos. Lo que importa es que cada persona pueda cumplir con sus metas y con sus sueños sin que nada ni nadie se interponga en ellos. Y como resultado de esta forma de pensar de nuestra sociedad, hoy cada día es más común que los matrimonios jóvenes quieran cada vez menos tener hijos. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad los jóvenes ya no quieren tener hijos. Porque está mejor así vivir dos nada más y salir de viaje y hacer lo que nosotros queremos, visitar los lugares que queremos, comer en el lugar en que queremos. Tal vez es por una razón bien fundamentada, porque tener hijos, ¿qué? Tener hijos es algo muy caro. Tener hijos es algo que requiere sacrificio de tu parte. Tener hijos significa que tienes que sacrificar tu dinero, significa que tienes que sacrificar tu tiempo, significa que tienes que sacrificar tu cuerpo, significa que tienes que dedicar tu vida a alguien más, al cuidado de alguien más. Significa que tienes que renunciar a muchas cosas. Y para muchas personas eso no es muy atractivo, porque ¿qué te ofrece un bebé? ¿Qué te ofrece a cambio un bebé? A ver, los que son papás, ¿qué les ofrece a cambio un bebé? Eso sí te ofrece. Sí, tal vez algunos digan, no, pues el valor sentimental, está hermoso ver el rostro de un ser pequeño, alguien que se parece a mí, que me haga ojitos, que me dé besitos, que me dé abracitos. Pero realmente implica demasiado esfuerzo si lo piensan fríamente. Y no solamente es la etapa de bebé, después viene ese bebé, no simplemente es la etapa donde lo mantienes como bebé, ese niño crece, se vuelve un niño y va a vivir contigo ¿hasta cuándo? Tal vez hasta los 30 años, ¿verdad, mamá? Pero no me vean así, ya en diciembre me caso, ya por fin me voy a salir y los voy a dejar en paz. Pero el tema aquí es que para que podamos comenzar una familia, que es el inicio de toda comunidad, se necesita de un gran sacrificio. Se necesita dejar de lado el egoísmo y vivir en favor de alguien más. Tú y yo somos el resultado de personas que han sacrificado cosas, que han sacrificado su tiempo, que han sacrificado horas de sueño, que han sacrificado su dinero, que han sacrificado incluso cosas que aman y quieren por el hecho de que tú y yo estemos aquí. Esa es la comunidad de lo que nos está hablando Santiago. A eso se refiere Santiago. ¿Están de acuerdo? Santiago nos habla de una comunidad en la que vives para bendecir a otros, para servir a otros, para poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. ¿Realmente quieres vivir en comunidad?
¿O quieres vivir centrado en ti mismo, en lo que tú quieres, en tus necesidades? Si quieres vivir en comunidad, entonces necesitas dejar de vivir para ti mismo y empezar a pensar en las necesidades de las demás personas. Eso es lo único que nos puede llevar a vivir en comunidad. Por otro lado están las personas egoístas que viven para sí mismo. Y George MacDonald, que es un escritor y ministro escocés, que se dice que fue maestro del escritor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y que citamos muchas veces aquí en los sermones, tiene una frase muy peculiar al respecto. Fíjense lo que dice: el único principio del infierno es: yo soy mi dueño. El único principio del infierno es: yo soy mi dueño. Lo que dice MacDonald es que lo único que tú y yo necesitamos para poder tener un pase directo al infierno es vivir para nosotros mismos, vivir de una forma egoísta. El infierno estará lleno de personas que vivieron para sí mismos, personas que no quisieron tener nada que ver con nadie, personas que no quisieron tener nada que ver incluso con Dios. El infierno es el lugar ideal para las personas que quieren estar solitarias en el universo. El infierno es el lugar ideal para las personas que dicen: yo soy dueño de mí mismo. Entonces, ahí en el infierno estarán esas personas que dicen: yo no te he pedido nada a ti, entonces tú no me pidas nada a mí, déjame en paz, no te metas conmigo. Esas personas estarán en el infierno y quieren estar en el infierno, ¿están de acuerdo? Anhelan estar ahí, quieren estar solos, y el infierno es ese lugar que representa la soledad eterna contigo mismo. Y ahora, ¿qué es lo que en verdad está detrás del egoísmo? Vean lo que dice Santiago en el versículo 6. Ahí un poquito más adelantito dice: como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Entonces aquí Santiago nos está diciendo que la razón principal que no permite que tú y yo vivamos en comunidad es el orgullo. ¿No estamos en medio de una sociedad que exalta el orgullo? ¿No estamos en medio de una sociedad donde estar ensimismado, lograr lo que uno quiere sin pensar en los demás, en que nadie se meta conmigo, eso es exaltado, eso es glorificado? En medio de esa sociedad vivimos, pero también tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque el orgullo se representa al menos de dos formas. Por un lado, podemos tener a una persona que es muy egocéntrica, que todo el tiempo se la pasa presumiendo acerca de sus virtudes, acerca de lo que tiene, pero también el orgullo puede presentarse en personas que les gusta hacerse las víctimas. ¿Han conocido a estas personas que todo el tiempo les gusta hacerse las víctimas? Que todo el tiempo sufren, que piensan que nunca son tomadas en cuenta, que piensan que todo el tiempo las otras personas están colaborando en su contra. Podría parecer muy humilde esa persona que se hace la víctima, pero detrás de ese victimismo hay mucho orgullo. Hay mucho ensimismamiento, hay mucho yo soy la víctima, yo soy el afectado, a mí nadie me quiere. Detrás de todo eso hay mucho orgullo. Así que no se dejen engañar. Las personas orgullosas se manifiestan en dos formas: en alguien egocéntrico, pero también en una falsa humildad. Y aunque ambos tipos de personas se comportan de maneras diferentes, tienen en común una cosa. Fíjense, los egoístas y los orgullosos están centrados en sí mismos. Y nos dice Santiago que de ahí vienen las peleas, de ahí surge la envidia, de ahí surgen los problemas que tenemos con las personas. Vivir en comunidad implica convivir con personas que quieren hacer su voluntad de la misma manera que tú quieres hacer tu voluntad. Y es nuestro egoísmo y nuestro orgullo lo que nos impide realmente vivir en comunidad. Si no, piensen en su matrimonio. Tal vez parecía muy bonito en un principio, pero después se dieron cuenta de que estaban viviendo con una persona igual de egoísta y orgullosa que ustedes, que quería lo que quería, y ahí está. Piensen en sus hijos, piensen en su relación en la iglesia, con esas personas que
En los convivios familiares tal vez se sirven, en los convivios de la iglesia tal vez se sirven de más y no te dejan a ti un poquito de ese guisado. Ahora que ya vienen las cenas navideñas, los pleitos navideños, ¿verdad? ¿Se dan cuenta lo difícil que es para nosotros vivir en comunidad? Lo complicado que es para nosotros querer sacrificar nuestra comodidad, nuestro confort por el beneficio de alguien más. Entonces, nos es muy difícil para la humanidad vivir en comunidad. Y tal vez tú pienses, oye, hace tiempo una persona me decía, no, es que el problema no está en mí, el problema está en las personas de la iglesia que no me saludan. Si te dieras cuenta, yo fuera de la iglesia tengo muchos amigos y me la llevo bien padre con ellos. Entonces realmente el problema está en la iglesia, que no me saluda, que no se saben cómo me llamo, que no me invitan a comer. Pero déjame decirte que aunque tú tengas esos amigos, de esa comunidad no es de la que está hablando Santiago. Porque tú con tus amigos tienes muchas cosas en común, tienes gustos en común, incluso tal vez tengas también pecados en común. Pero de la comunidad de la que está hablando Santiago es aquella comunidad que nos confronta, que nos hace ver nuestro pecado, que nos recuerda el Evangelio. Esa es la comunidad de la que nos habla Santiago. Sin embargo, esa comunidad no nos gusta. No nos gusta que nos digan nuestras verdades, no nos gusta que se metan con nosotros, no nos gusta que no me dejen vivir la vida como yo quiero vivirla. Yo quiero que me afirmen, yo quiero que me dejen en paz, pero esa no es la comunidad de la que habla Santiago. Entonces, punto número 2, la comunidad que deberíamos de ser. Entonces dice de nuevo el versículo 6 que Dios da gracia a los humildes. Así que Santiago nos dice que si queremos vivir en comunidad, no deberíamos de ser personas orgullosas o egoístas, sino que tendríamos que ser personas que se caracterizan por ser humildes. Pero ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Para ayudarnos un poco a definir lo que es la humildad, el teólogo puritano Jonathan Edwards, en su libro Pensamientos sobre el Avivamiento, nos da una serie de argumentos, una serie de listas donde contrapone lo que es el orgullo y lo que es la humildad. Fíjense algunas ideas, me parece muy útil esto que dijo Jonathan Edwards en este libro. Dice, el orgullo espiritual te hace más consciente de las faltas de los demás que de las tuyas. Por el otro lado, la humildad espiritual te hace más consciente de tus propias faltas que la de los demás. ¿Estás más enojado por tu propio pecado o lo que más te enoja es el pecado de los demás? Si lo que más te enoja es el pecado de los demás y no estás furioso por el pecado que hay en tu corazón, entonces eres una persona orgullosa. Punto 2 dice, cuando hablas de las faltas de los demás, el orgullo te lleva a hablar con desprecio de la otra persona. La persona humilde, cuando tiene que hablar de las faltas de otros, lo hace con dolor y misericordia. Entonces, cuando hablas del pecado de los demás, ¿te alegras por esa situación que está pasando esa persona? ¿Es algo que disfrutas, el saber que la otra persona la está pasando mal, que está pasando por días difíciles? O cuando te toca hablar de esto, sientes tristeza, sientes dolor, sientes misericordia por ese hermano que está en medio del pecado. 3, el orgullo te lleva a evitar a las personas o ser frío con ellas cuando las criticas o te critican. Pero la humildad te permite permanecer cerca de la otra persona a pesar de que la relación sea complicada. No te rindes tan fácil con ella. Entonces, cuando te critican, no puedes perdonar. Cuando a alguien se le ocurre meterse contigo, le haces la ley del hielo, te alejas de él. Si lo ves de frente, que se van despidiendo, van saliendo los dos de la iglesia, pero pues se metió conmigo, hago como que no lo veo y me sigo de frente. ¿Cómo actúas? La persona orgullosa le gusta demostrar que sus creencias doctrinales son las correctas, no por la lucha acerca de la verdad, sino para demostrar que tiene la razón. ¿Cuántas personas se la pasan viviendo en YouTube o en Twitter criticando las doctrinas de otras personas? Si tú lo estás haciendo, tal vez seas una persona orgullosa.
5. La persona orgullosa le encanta confrontar porque le gusta sentirse superior o se niega a confrontar porque tiene miedo a perder la conversación. En cambio, una persona humilde confronta cuando es necesario. Entonces, ¿para qué confrontas? ¿Para sentirte superior a las personas? O tal vez no confrontes porque tienes miedo a que te ganen la conversación, a que te hagan ver, que te digan tus verdades. En cambio, la persona humilde habla cuando tiene que hablar y confronta cuando tiene que confrontar, aunque a veces eso sea complicado. La persona humilde es una persona útil. Y finalmente 6, una persona orgullosa tiende a sentirse infeliz y se compadece de sí misma porque cree que merece una mejor vida a la que tiene. En cambio, una persona humilde reconoce que merece lo peor y que todo lo que tiene es por gracia. Reconoce que Dios sabe lo que es mejor. Entonces eres una persona que se la pasa enojado por el tipo de vida que te tocó. Eres una persona que se la pasa enojada por la salvación que decidió darte el Señor. O reconoces que no mereces nada y que lo que tienes es por gracia y que lo que tienes viene de un Padre que te ama y que te conoce y que sabe lo que es mejor para ti. Entonces, después de esta lista comparativa de Edwards, que es muy útil y a la vez muy dura, ¿con qué tipo de persona te identificas más? ¿Con la persona orgullosa o con la persona humilde? ¿Se dan cuenta de lo incapaces que somos de poder ser humildes, de lo incapaces que somos de poder vivir en comunidad? Naturalmente no tendemos a la humildad, sino naturalmente tú y yo tendemos al orgullo. Pero entonces, ¿cómo podemos lograr ser personas humildes? Y para lograr ser personas humildes tenemos que entender lo que es la humildad. Pero para responder a eso, primero tengo que decirte que lo que tú y yo y nuestra sociedad definimos como humildad es muy diferente a lo que la Biblia define como humildad. Si yo te digo a ti en este momento que me definas lo que es la humildad, seguramente me vas a definir una persona que es tímida y que casi no, o realmente no hace mucho alarde de sus virtudes. Pero la Biblia nos dice algo diferente acerca de lo que realmente es la humildad. Vea lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Entonces, Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces aquí Santiago nos está explicando que la característica de una persona humilde es una persona que se humilla delante de Dios y es una persona que resiste al diablo. La primera parte sí me resulta lógica porque es obviamente que para que una persona sea humilde tiene que humillarse delante de Dios, pero la segunda, ¿qué tiene que ver resistir al diablo con ser una persona humilde? ¿Qué representa el diablo? El diablo representa la fuerza maligna más poderosa que existe en el mundo. Pero si tú logras resistir al diablo, entonces significa que tú puedes resistir cualquier cosa. Si tú no le tienes miedo al diablo, entonces significa que tú no le deberías de tener miedo a nada más. Me parece muy útil que les pueda dar el ejemplo bíblico acerca de Moisés. Y entonces tenemos en la historia de Moisés que fue delante de Faraón y le pidió que dejara a ir a su pueblo. En ese momento Israel se encontraba esclavo en Egipto. Y hemos escuchado esta historia, hemos visto películas, hemos predicado de esto en Pascua y tal vez el desgastar tanto una historia nos permita realmente entender lo que estaba pasando ahí. Fíjense, ahí Moisés estaba delante de la persona más poderosa de ese tiempo, la persona más influyente de manera política y militar. Y entonces, de parte de Dios, se paró delante de esta persona poderosísima y le dijo: quiero que dejes ir a mi pueblo. Quiero que sueltes a esa clase obrera que se encarga de realizar los trabajos que sostienen a tu reino ahora mismo. ¿Se imaginan cómo reaccionó Faraón? Tuvieron que pasar 10 plagas para que dejara ir al pueblo de Israel. Pero en Números 12, versículo 13, nos dice que Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Fíjense,
Moisés no fue valiente delante de Faraón porque fuera una persona orgullosa. Moisés fue valiente delante de Faraón porque era una persona humilde. Entonces la Biblia nos dice que la humildad no tiene nada que ver con ser una persona tímida. Tú puedes ser una persona tímida y ser igualmente orgulloso que la persona más extrovertida. Ser humilde no significa no presumir tus virtudes, sino pensar menos en ti, sino centrarse menos en ti mismo. ¿Se dan cuenta? Moisés se pudo parar delante de Faraón, delante de ese líder tan poderoso y decir: yo puedo hacer esto que estoy haciendo porque sé que mi vida depende de Dios. Sé que esta situación no depende de mí, sé que esta situación depende de Dios. Tú vas a poder ser humilde cuando por fin entiendas que toda tu vida depende de Dios. Cuando dejes de centrarte en ti, dejes de enfocarte tanto en ti mismo y entiendas que Dios está en control de todo lo que pasa en tu vida. Porque una persona humilde es capaz de perdonar y ofrecer misericordia a pesar de que alguien los ataque, de que alguien lo ataque. Porque sabe dónde está su identidad, sabe que su verdadero valor no está en lo que opinen las demás personas, sino en lo que vale para Dios. Una persona orgullosa que no tiene su confianza en Cristo se siente despreciada, se siente atacada todo el tiempo, se siente que sus derechos son violados a cada instante. Por eso es que las personas orgullosas no perdonan. Es por eso que las personas orgullosas siempre les importan lo que piensan las demás personas de ellas. Tú puedes ser una persona humilde hasta que entiendas que tu valor, tu identidad y todo lo que pasa en tu vida está en manos del Dios que ha decidido salvarte. Entonces Santiago nos está diciendo que para poder vivir en comunidad sin tener conflictos en todas partes, necesitamos humillarnos ante Dios sinceramente, necesitamos someternos a Él sinceramente para así poder amar a los demás sinceramente. Y me gustaría que fuéramos en nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Juan, capítulo 17, versículo 20. Y esta es una oración que Cristo hace para nosotros, para que podamos vivir en comunidad. Fíjense las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Entonces ahí Jesús no solamente estaba orando por sus discípulos, por sus apóstoles, sino aquellos que vendrían a la fe en Cristo por medio de su enseñanza. Ahí Jesús estaba orando por ti y por mí. Dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que dice en estos versículos debería ser nuestra principal motivación para desear vivir en comunidad. Cuando tú y yo hacemos a un lado nuestro orgullo, cuando tú y yo hacemos a un lado nuestro egoísmo para vivir en comunidad, entonces ¿qué? Entonces estamos mostrando la belleza de Cristo al mundo. La iglesia es el testimonio más fuerte que hay en el mundo acerca de la verdad del Evangelio. Es completamente contracultural que las personas dejen de pensar en sí mismos y empiecen a pensar en el beneficio de otras personas. Esto es algo que únicamente puede hacer el Evangelio. Esto es algo que únicamente puede hacer una persona que tiene su fe puesta en Cristo. Así que cuando tú y yo dejamos de ser parte de una comunidad, cuando tú y yo dejamos de ser parte de la comunidad de la iglesia, ya sea por pleitos o por indiferencia, lo que tú y yo realmente estamos haciendo es ocultar la belleza de Cristo al mundo. Así que vale la pena vivir en comunidad, vale la pena mostrar al mundo quién es nuestro Salvador. Sin embargo, es muy difícil para nosotros hacerlo. Hay mucho orgullo, hay mucho egoísmo en nosotros. ¿Cómo podemos llegar a ser esa comunidad? Punto número 3, ¿cómo logramos ser esa comunidad? Vean entonces lo que dice el versículo 4. Dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.
¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel, y Él da gracia con generosidad. Entonces vean las palabras tan fuertes que está diciendo aquí Santiago. Él está diciendo que somos adúlteros. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona que es adúltera? ¿Cuáles son las características de una persona adúltera? Es una persona que hace su voluntad de forma egoísta, sin importarle las personas más cercanas a él o ella. La persona adúltera es aquella que ama a algo o a alguien más que a Dios. ¿Quién de aquí puede salir inocente de amar a Dios más que a algo en este mundo? ¿Quién de aquí podría no ser culpable de amarse a sí mismo más de lo que ama a Dios? ¿Quién de aquí es culpable por desear hacer su voluntad encima de la voluntad de Dios? Creo que todos reprobaríamos esa materia. Creo que todos somos adúlteros. Sin embargo, aquí Santiago también nos muestra una dimensión más profunda de la forma en la que Dios nos ama a ti y a mí. Santiago aquí está diciendo que Dios nos ama de una manera más profunda que la que un pastor ama a su oveja. Aquí Santiago nos está diciendo que Dios nos ama de una manera más profunda que la que un padre ama a su hijo. No, el amor que Dios siente por ti y por mí es mucho más intenso, es mucho más grande. Es el amor que siente un esposo por su esposa. Debemos entender que espiritualmente la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, y que cuando tú y yo pecamos delante de Dios, para Dios es como si cometiéramos adulterio espiritual delante de Él. Y la ira justa de nuestro Dios ante nuestro pecado es mucho más grande que la ira que tú sentirías si tu pareja te fuera infiel. Eso es a lo que Santiago se refiere en el versículo 5 cuando dice que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Él desea fervientemente, Él desea celosamente que tú y yo le seamos fiel. La Biblia nos habla acerca del adulterio constantemente, el adulterio espiritual en la que están nuestros corazones. ¿Cuáles son los amantes de nuestro corazón? ¿Qué es todo aquello que buscas que satisfaga tu corazón antes que Dios? ¿Cómo estás consolando tu corazón sin Dios? Creo que deberíamos de preguntarnos eso. Fíjense lo que dice aquí. Lo único que puede cambiar verdaderamente nuestro corazón es darnos cuenta realmente la forma en la que nos ama Dios. Él sabe que somos como una esposa adúltera a la cual ama, a la cual desea, a la cual quiere, pero sabe que nunca podremos corresponderle. Sabe que siempre amaremos más a algo o a alguien antes que a Él. Así es como Dios nos ama. Esa es la manera tan profunda en la que Dios nos ama. Él sabe que no podemos corresponderle y a pesar de eso nos ama profundamente. Entonces, Él sabe que tú y yo no podemos corresponderle, entonces Él tiene que hacer algo al respecto para sacarnos de esta condición orgullosa, egoísta en la que estamos. Vean lo que dice el versículo 6. Y Él da gracia, ¿con qué? Con generosidad. Cuando más hay pecado en ti, cuando más hay pecado en mí, Dios responde ¿con qué? Con gracia generosa. Esto me recuerda desde luego a lo que dice Romanos 5. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo Dios nos mostró su gracia? ¿Cómo es que qué es lo que Dios tuvo que hacer para sacarnos de esta condición? Él tuvo que enviar a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, en nuestro lugar para que hiciera lo que dice el versículo 7. Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo
Él, siendo Dios, vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir y a sufrir la muerte que tú y yo merecemos por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Cristo resistió al diablo cuando fue al desierto. Él resistió la tentación del diablo. Pero ahora vean lo que dice el versículo 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Fíjense cómo dice en el versículo 8 que nosotros podemos acercarnos a Dios y si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Sin embargo, cuando Jesús estaba en la cruz, Él clamó a Dios y Él recibió el silencio de Dios. El Padre en ese momento no se acercó a Él. Jesús en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan cuál es la paga justa por nuestro orgullo? ¿Recuerdan cuál es la paga justa por nuestro egoísmo? Lo que tú y yo merecemos por nuestro orgullo y por nuestro egoísmo es la soledad del infierno. Pero Jesucristo en la cruz fue abandonado por el Padre. Recibió la soledad que tú y yo merecemos, para que tú y yo ahora podamos acercarnos a Dios. Gracias a este hermoso sacrificio podamos acercarnos a Dios de manera imperfecta. Gracias a este sacrificio tú y yo podemos amar y servir a las demás personas de manera imperfecta. Gracias a este sacrificio tú y yo podemos resistir al diablo de manera imperfecta. Porque Cristo hizo lo suficiente para que tú y yo seamos aceptados. Gracias a Cristo, tú te puedes acercar a Dios y Él se acercará a ti. Cristo es el ejemplo perfecto de alguien que no vivió para sí mismo, sino que vivió en beneficio de las demás personas. Él no pensó en sí, Él pensó en lo mejor para ti y para mí, y fue obedientemente a la cruz para que el día de hoy tú y yo podamos ser tratados como si hubiéramos vivido una vida perfecta, la vida perfecta que vivió Cristo en nuestro lugar. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará, la hallará. ¿Realmente tu fe está puesta en este Dios que no es egoísta, que no es orgulloso, sino que se entrega hasta la muerte y muerte de cruz por aquellos a quienes ama? Solo el contemplar la hermosura de su obra a nuestro favor es lo único que nos podrá dar el valor suficiente para poder vivir vidas humildes en favor de las demás personas. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso sacrificio que una y otras veces nos recuerdas en Cristo. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de nuestra infidelidad, tú has decidido salvarnos de nosotros mismos. Padre, que al ver a Cristo, al ver cómo Él se entregó a nuestro favor, ver cómo Él decidió venir a nuestra bancarrota espiritual, venir a nuestra miseria para hacerse cargo de lo que nosotros no podemos hacernos cargo, que esa obra preciosa, que esa obra hermosa sea lo único que nos motive a en verdad vivir en comunidad, dejar de vivir vidas egoístas, dejar de vivir vidas orgullosas. Ayúdanos, Padre, te necesitamos porque somos adúlteros, siempre queremos aquello que nos satisfaga, aquello que deseamos. Padre, te pedimos esta mañana que tú cambies nuestros corazones para que tú seas el centro de nuestra adoración, para que tú seas lo que más desea nuestro corazón
y en respuesta a eso podamos vivir para tu gloria y para el mayor beneficio de los demás. Te pedimos eso, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.